Nuestro siguiente expositor es el señor Luis Guerrero, va a tocar un tema muy interesante que es experiencias exitosas en las escuelas rurales. Creo que todos los que estamos acá, los peruanos que vivimos en la costa, muchas veces estamos más cerca culturalmente de París, Nueva York o Madrid que un compatriota de nosotros en Puno o en una provincia alejada. El reto, creo, es cómo lograr que estos compatriotas se incorporen a la modernidad sin perder su identidad cultural y su autoestima como cultura. Es procesos que han sucedido en países como Japón en el siglo XIX con la famosa revolución Meiji, que tomaron del mundo occidental la ciencia, la tecnología, modelos económicos y políticos, pero lo adaptaron a su propia cultura, potenciando, y ahora miren lo que es Japón. La propia cultura occidental tomó de los griegos la democracia, de los árabes las matemáticas, y ahora está tomando del mundo andino la necesidad de desarrollar modelos económicos que se inserten armoniosamente en el tejido social y medioambiental, sobre todo. Creo que va a ser muy interesante tu presentación, Luis, y tienes también 10 minutos. Muy bien, buenos días. Hace 2 años, IPAE, con el auspicio de la cooperación norteamericana y canadiense, encomendaron un estudio a la economista Lorena Alcázar y a mí para tratar de extraer las principales lecciones aprendidas de 4 experiencias que habían demostrado que se pueden hacer bien las cosas en la escuela rural. Lo que voy a presentarles a continuación tiene que ver con las principales conclusiones de este estudio. Este muchacho se llama Juan José, nació en el distrito de Rumizápa, provincia de Lamas, región San Martín. Un distrito que tiene en promedio 3.000 habitantes, la mitad de los cuales viven en el área rural, la mitad de los cuales, según el INEI, viven en condición de pobreza total. Juan José ahora tiene 15 años, pero el año 2004 tenía 6. Y a los 6 años estaba debutando en la escuela. El destino de Juan José y sus compañeros estaba escrito de antemano, porque según las estadísticas, estudiar en una escuela rural suponía terminar la primaria con solo 1 de cada 10 o 1 de cada 20, según la suerte, de muchachos con capacidad de entender lo que leía. No obstante, el año 2009, Juan José termina el 6º grado de primaria leyendo y escribiendo perfectamente, alcanzando estándares de rendimiento él y más de la mitad de sus compañeros, iguales o superiores a los niños de 6º grado de una escuela de ciudad. La pregunta es ¿qué pasó en esos años para que este chico y sus compañeros puedan experimentar este milagro? Lo que tendríamos que decir es que este fenómeno no ocurrió solamente en el distrito de Rumizápa, provincia de Lamas, región San Martín. En realidad fue un fenómeno que se extendió en numerosas comunidades rurales de 18 regiones del país durante toda la década del 2000. Para tomar solo el indicador de comprensión lectora, estos estudiantes fueron evolucionando del 7% de rendimiento satisfactorio al 20%, luego al 27%, luego al 36%, para terminar en algunas comunidades hasta en el 74% de rendimiento satisfactorio en materia de comprensión lectora. Esto ocurrió teniendo en cuenta que 7% es el promedio histórico de rendimiento satisfactorio en comprensión lectora para la escuela rural. Pasó en 1.000 escuelas del área rural, involucró 60.000 estudiantes y comprometió a 18 regiones del país. Ocurrió que en la década del 2000, 4 instituciones pusieron en marcha proyectos innovadores dirigidos a la escuela rural. Es el caso de Fe y Alegría y su proyecto Redes Rurales,
Es el caso de IPAE y su proyecto Escuelas Exitosas. Es el caso de PROMEP, el Programa de Mejoramiento de la Educación Básica, auspiciado por ACDI, la cooperación canadiense. Y es el caso del proyecto Aprendes, auspiciado por la cooperación norteamericana, por USAID, Perú. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué cosa hubo de distinto que produjo estos saltos espectaculares en el rendimiento de chicos que prácticamente tenían su destino escrito por el hecho de ser pobres y de pertenecer a familias campesinas? Quizás el factor principal dentro de las muchas acciones que se emprendieron en estas comunidades, lo que habría que destacar es acompañamiento. La escuela rural tiene una tradición de abandono, es decir, tiene una tradición de desatención de parte del Estado. Una escuela acompañada es una escuela donde hay un equipo de profesionales que se hacen cargo, que ponen sus ojos en ellas, que hacen un seguimiento continuo de sus progresos o de sus dificultades y que están siempre atentas y disponibles para poder responder a cada dificultad que se presenta. Una escuela abandonada es una escuela desatendida, una escuela acompañada es una escuela con personal que ha decidido hacerse cargo y que se ha comprometido con su éxito. Entonces, escuelas que reciben acompañamiento son escuelas que reciben visitas permanentes de personal profesional para identificar cuáles son las principales fortalezas y cuáles son las principales necesidades de capacitación de los profesores. También para propiciar encuentros e intercambios en red entre los profesores de escuelas vecinas. Y para enseñarles a utilizar la evaluación permanente de los aprendizajes como una herramienta poderosa para identificar y corregir errores. En la medida que los profesores van tomando nota de sus progresos, por más leves que sean, los profesores van adquiriendo sentido de autoeficacia personal. Porque el acompañamiento de estas escuelas no es solamente técnico-profesional, es también afectivo. Es decir, hay un personal que está atento a las dudas y a las inquietudes de los profesores en todo orden de cosas. Es un personal además que los invita a descubrir por sí mismos sus aciertos y errores. Y que alienta los esfuerzos de superación y celebra, por supuesto, con los profesores sus aciertos, sus hazañas, sus avances. El acompañamiento de esas escuelas ha supuesto además poner a su disposición toda una serie de servicios muy importantes que antes no existían. Por ejemplo, centros de recursos que ofrecían recursos técnicos, materiales, equipamiento tecnológico a disposición de estas escuelas por cada red. Círculos de estudios, donde los profesores tenían la oportunidad de encontrarse para discutir sobre temas profesionales que tienen que ver con las incidencias de su trabajo de aula. Talleres de formación, talleres permanentes, donde podían discutir con la participación de formadores de excelencia, que es algo que los cuatro proyectos cuidaron minuciosamente para poder atender todos los desafíos pedagógicos que se presentaban en la alfabetización de los chicos. Pasantías escuelas, es decir, identificadas las escuelas donde habían mejores prácticas, había todo un programa de visitas continuas para poder aprender de sus propios colegas. Y finalmente, en varias de estas experiencias se han abierto oportunidades para que los profesores puedan hacer cursos e incluso posgrados para poder desarrollar a mayores niveles sus habilidades de alfabetización lectora y matemática. Ok. ¿Cómo hacemos para que una experiencia o un conjunto de experiencias como estas que han demostrado tan buenos resultados puedan ser asumidas por el Estado, es decir, puedan ser adoptadas por la política educativa? Hay 4 claves. La primera, por supuesto, tiene que ver con presupuesto. Estimaciones modestas, debo reconocerlo, que hicimos entonces, hablaban de unos 150 millones al año, pero para atender al 100% de las escuelas rurales. Estos 150 millones suponía
en unos 1.650 soles por alumno promedio, es decir, un 11% adicional a la inversión actual. Es decir, 100 soles más. Si las estimaciones que hicimos se quedaron cortas, podemos duplicar esa cifra o triplicarla, y eso son 200 o 300 soles más por alumno de lo que el Estado ya invierte. Lo que quiere decir que, si bien es cierto, el factor presupuestal es definitivamente importante, no es tanto cuánto dinero cuesta, sino cómo se usan los recursos. Y lo más importante, el factor humano, porque lo que estas 4 experiencias han cuidado mucho es el nivel profesional de sus equipos. Equipos a nivel nacional, muy competentes, equipos a nivel regional, muy competentes, equipos a nivel local, muy bien escogidos, muy bien preparados. Equipos que compartían una visión común, que estaban alineados a esta visión y que estaban articulados en sus esfuerzos. Equipos de alto nivel profesional, además dedicados exclusivamente a esta tarea, algo que es muy importante, es decir, que no hacían otra cosa, que estaban dedicados a tiempo completo a mejorar rendimientos en la escuela rural. En tercer lugar, normas. Es decir, el Estado, en cualquier sector público, hay una maraña de normas burocráticas que hacen muy lento la operación de las políticas. En el caso de la escuela rural, nosotros necesitamos revisar normas para que los roles que tienen que cumplir cada uno de los actores estén claramente establecidos y nadie se invada a nadie, que el personal que se prepare sea personal que permanezca en la función y no lo estén cambiando de tanto en tanto, que es una cosa muy común en el Estado y particularmente en el sector educación, y que además tengan facilidades para operar. Finalmente, gestión. Necesitamos una gestión que se enfoque en los resultados, es decir, que esté todo el tiempo obsesionada por los rendimientos de los niños, que evalúe continuamente sus avances y que articule esfuerzos de actores a nivel local y regional, empresas, organizaciones sociales, organizaciones profesionales, municipios, con los esfuerzos que se hacen en cada red rural. Termino diciendo simplemente que Juan José y otros 60.000 chicos tuvieron la oportunidad entonces de encontrar en la educación que le ofrecía su escuelita rural una llave para salir de la pobreza. Pero hay 1,5 millones de niños que estudian en las escuelas rurales que están esperando por la misma oportunidad. El estudio que hicimos ha demostrado que la mesa de las soluciones está servida. Es cuestión de tomarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Creo que es sumamente importante experiencias como la que acabas de describir, cómo incorporar a la modernidad a este grupo de peruanos que ha vivido tantos años en un apartheid cultural, económico, incluso emocional, ¿no? Es sumamente importante, es lo que está pasando ahora en China, que 400 millones de chinos han dejado de ser pobres gracias a una inversión importante en educación.